Hola, buenos días. Soy María José Silva y bueno, soy naturópata y quería daros las gracias a FENACO por haberme invitado en este 24º Congreso de Naturopatía Andaluza y mi tema va a ser el abordaje de la somatización del miedo en naturopatía ergásica o yoga. Eh, Voy a empezar la charla así, sin más, y para ello voy a compartir un PowerPoint y espero que os guste. Como sabéis, este es el 24º Congreso Andaluz de Naturopatía en memorial de Diego Prieto. Eh, yo voy a dividir la charla en 3 bloques para hacerla así más fácil. La primera va a ser los procesos cerebrales implicados en la somatización del miedo. Esto no es un congreso de neurociencia, no vamos a tocar todas las partes del cerebro de una manera simple, vamos a ver lo fundamental para después ir comprendiendo por qué el abordaje de esa manera. La segunda parte va a ser cómo abordamos de forma integradora la situación de alerta del organismo con unas respuestas fisiológicas conductuales y voy a explicarlo también de una manera simple, pero lo importante es el abordaje y comprender estos procesos. Y el tercer bloque, pues cómo equilibramos las respuestas orgánicas desde una metodología naturopática. El congreso es de naturópatas, todos los naturópatas sabemos que tenemos una metodología para un abordaje, pero como también es a nivel de usuario, yo no voy a dar el abordaje en la metodología naturopática paso por paso, voy a decir unas pautas importantes, pero para que lo tengáis en cuenta. Tenemos una metodología y tenemos que seguir en el abordaje esa metodología. Incluso hay unos índices de valores para ver no solo a la persona de manera personal, sino incluso cómo está en contacto con su medio ambiente, con sus contactos sociales, cuál es su ambiente, en fin, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta un naturópata. Entonces ya empezamos en sí la charla. Bueno, aquí he puesto unos dibujos del cerebro, lo más complejo así posible, porque el cerebro, como veis, tiene distintas zonas. No vamos a entrar en todas ellas, porque como dije antes, no estamos en un contexto de neurocientífico. Nos vamos a quedar con lo más importante de esto. Lo más importante, pues hay algunos que hablan de cerebros triuno, de 3 cerebros, ¿no? El reptiliano, el límbico y el neocortical. Eh, digamos que los cerebros se han ido formando, se han ido poniendo unos encima de otros, cortezas cerebrales, según se ha ido desarrollando el ser humano. Entonces, pues el subcortical es el que se llama reptiliano, el cortical es el cerebro que se desarrolla cuando éramos mamíferos y el neocortical es el más desarrollado, el que aún creo que todavía se estará desarrollando y es el que nos hace más pensar y bueno, pero lo importante, lo que nos tenemos que quedar es con esas 3 zonas, ¿no?, del cerebro. Y también tener en cuenta que esas zonas están interconectadas por neuronas y la información va de un sitio hacia otro. Por eso he puesto aquí bueno, el cerebro reptiliano, el primero, el subcortical, el cerebelo y el tronco del cerebelo, que va por la médula espinal hacia abajo. El, el más mamífero o el cortical o límbico, como se le quiera llamar, está en el medio, está más en el medio y lo más importante es la amígdala, que está aquí. Y después el neocortical, que es toda la parte de la frontal, recubre todo y hay muchísimos pliegues y es la última parte desarrollada del ser humano. Y esta fotito de aquí, pues todos son neuronas y vemos como todas las partes están interconectadas. ¿Vale? De hecho, los neurocientíficos pues, definen el miedo como un entramado de conexiones neuronales establecidas en circunstancias de peligro o amenaza. Entonces, vemos el miedo ya en sí. El miedo en sí es un susto, ¿no? Un peligro, una amenaza y real, que está conectada con el presente.
y entonces el cuerpo humano está diseñado para poder actuar hacia esa amenaza a través de nos protegemos, ¿no? Huimos, luchamos o nos paralizamos. Esto es normal, no, para la supervivencia es fundamental y es algo que muy bueno, ¿no? Del organismo, muy desarrollado. Ahí, cuando hay una amenaza real, coge el mando el cerebelo. El cerebelo estaba en la parte reptiliana, en la parte más ancestral, en el subcortical, aquí con el cerebelo. Y esto controla los músculos, el equilibrio y las funciones autónomas. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Cuando el miedo realmente no está conectado con el presente, sino o un susto que se nos ha quedado en el pasado o algo que tememos en el futuro o algo que puede ser real o incluso puede ser irreal, puede ser imaginado, ¿no? Pero supongamos que haya sido real. Bueno, pues lo podemos llamar un trauma. Ya lo llamaríamos así. Pero ¿qué pasa con este trauma? Que igual que el susto es inmediato, va a generar unas cascadas bioquímicas, pero se van a suspender en el tiempo y va a tener unas somatizaciones a nivel inducido por la bioquímica y también a nivel estructural de todo el cuerpo. Ya podemos hablar de ansiedad o de estrés realmente, pero bueno, el tema es el miedo, ¿no? Un poco. Aquí en la parte emocional es la amígdala, o el control LED, que realmente es el complejo de la amígdala, es el núcleo del lecho de la estría terminal, y regula las funciones viscerales y endocrinas. Después, por otro lado, pues está la parte del neocorte, que ya es la parte súper importante para integrar ese proceso de susto, de miedo o de trauma, porque desde ahí ya tomamos otra perspectiva. Ya no es una reacción que no controlamos, sino que ahí ya podemos decidir, podemos cambiar hábitos y podemos lo controlo desde esa zona e integro, en el trauma, en el miedo en sí, lo puedo después digerir de una manera y aceptarlo y desde ahí. Pero, por ejemplo, en un trauma, ahí es donde realmente integro todo un proceso. Y ya ahí a veces se necesita ayuda o si se hace yoga, todas estas partes están integradas, pero es un proceso a veces largo. Pero bueno, si tienes ayuda, pues siempre se va a evitar el sufrimiento, ¿no? Porque el trauma va a generar, como vamos a ir viendo, el sufrimiento, ¿no? Y muchos problemas orgánicos. Entonces, he hablado de que hay unas respuestas fisiológicas y otras conductuales que ya veremos después. En las respuestas fisiológicas se hacía desde la amígdala o de la parte subcortical y está implicado el sistema entérico y el sistema autónomo. El sistema autónomo, a su vez, tiene un sistema nervioso simpático y otro parasimpático. Digamos que el sistema nervioso simpático es el que se pone en alerta, poniendo el típico ejemplo de que viene el león, el cerebelo toma el control, el sistema autónomo, y dentro del sistema autónomo el sistema simpático genera una serie de sustancias y un movimiento muscular donde yo me pongo en movimiento, ¿no? Y cuando el león se ha ido, yo me relajo y tomo el control el sistema parasimpático, ya se generan endorfinas, también se relaja ciertas cosas, o viene, por ejemplo, ya me relajo y a lo mejor puedo tener estado de diarrea o mientras pero bueno, estoy en un estado más ya de relajación, de tranquilidad. Esto es estupendo cuando el sistema nervioso simpático y el parasimpático debe estar equilibrado, porque tan mal puede venir una simpaticotomía como una parasimpaticotomía, ¿no? De estar demasiado. Y claro, eso es lo que hay que, por eso muchos deportes de riesgo o salir de la zona de confort, un poquito de vigilancia, un poquito de alerta, nos viene también. Lo que pasa es que, claro, lo que no nos viene bien es estar en un estado en otro, además, de una manera continuada en el tiempo, donde realmente las cascadas bioquímicas y los gestos estructurales se van a ir afianzando y nos van a crear unos problemas orgánicos. Yo voy a hablar de la parte estructural y la bioquímica, ahora mismo por encima. En la estructural, de gestos somáticos inconscientes, me voy a basar en un libro que tiene Víctor Morera. Yo hago una bibliografía al final, pero hay ciertas fuentes muy directas, porque yo me he formado en esos cursos a través de años incluso y los libros que he leído, y entonces me parecen fuentes muy directas que realmente me han estructurado mi pensamiento, ¿no? hacia
hacia ciertos temas, y entonces pues este es uno de ellos, ¿no? Y después también hablamos de una cascada bioquímica donde ahí ya podemos hablar de alteración de dopamina, de serotonina, de norepinefrina, de enzimas proinflamatorias, de adrenalina, de LDL oxidada, de GABA, de neurogénesis. En fin, tampoco estamos en un contexto médico, también tenemos que tener una idea clara de cómo funciona esto para también después comprender y poder abordar, ¿no? desde nuestras posibilidades como naturópata. También como naturópata tengo que resaltar que yo estoy hablando aquí del sistema nervioso, pero que los naturópatas concebimos el abordaje de manera holística, y que no tiene sentido para nosotros hacer una cosa sin la otra, sin una limpieza donde se restablezca la microbiota, donde se quite lo que sobre y se ponga lo que falta, y pues no tiene un sentido, ¿no? Tenemos una manera, como dije antes, metodológica de trabajar, y sobre todo que todos los sistemas del organismo, todos están interconectados, o sea, están relacionados. El sistema nervioso está relacionado con el sistema inmunitario y con la microbiota. Y por mucho que yo intente relajar el sistema nervioso y por mucho que yo haga, si tengo una mal microbiota y el sistema inmunológico se me viene abajo, es bidireccional, se me puede venir abajo de muchas maneras, ¿no? Como he dicho, bidireccional, por tanto, un ejemplo de ello, por ejemplo, es cuando el cerebro tiene hasta terminaciones nerviosas a través del entérico hasta el intestino. O sea, puede controlar la motilidad intestinal, puede modular las secreciones del tracto digestivo y el moco epitelial. Y todo esto a través de la comunicación del nervio vago. El nervio vago también es muy importante, el sistema inmunitario, que creo que Manuel Navarro hizo una charla en el Congreso de Galicia muy interesante sobre ello. Entonces está todo interconectado, no podemos quitar una cosa y explicar la otra. Por ejemplo, también está conectado el cerebro o el sistema nervioso autónomo con el sistema adrenal y el hígado. Entonces, cuando hay un estado de alerta y cuando hay esas cascadas biológicas, por ejemplo, hay un aumento de la LDL oxidasa, una molécula transportadora del colesterol, y que va desde los hígados a otros tejidos. Pues sobre todo va al corazón y las arterias se pueden ir colapsando y puede crear un problema de cardiovascular, ¿no? También aumenta la adrenalina, eso quiere decir que hay un aumento de glucosa en sangre, y para que el cuerpo genere más energía, lo que supone un aumento de la presión arterial. Claro, el cuerpo quiere más energía porque supuestamente tengo al león enfrente, tengo que correr y voy a necesitar más energía. Entonces se crea ese proceso, para que nos entendamos. Y eso va a afectar por la frecuencia cardíaca y a todo. Claro, imaginaros esto un momento o un día inclusive, vale, pero imaginaros eso por meses o incluso por años. Pues es un problema de salud realmente serio, ¿no? Lo que puede generar el miedo, ¿no? El estrés y la ansiedad. Como por ejemplo, hay muchos procesos de sinergias, por ejemplo la neuropirefrina también están en procesos de atención junto con dopamina, y la disminución, por ejemplo, de esto, de endorfinas, de dopaminas y serotoninas, desaparece la sensación de bienestar. Eso, por ejemplo, con un sistema simpático, que es el que se alerta con el reloj, en un estado de vigilancia todo el tiempo, estas tres sustancias decaen, que son más del sistema parasimpático, que no está trabajando en este momento, y entonces pues claro, ya genera un malestar en el día a día y en la vida. Baja energía, dispersión, agresividad, indiferencia, y también las enzimas proinflamatorias, que hoy sabemos que están muy relacionadas con el sistema nervioso e intestino y que están implicadas en todas las enfermedades. Los procesos inflamatorios, al final nosotros también como naturópata tenemos unas respuestas que pasan por distintas fases, y la enfermedad va por distintas fases, no empieza ya en un proceso concreto, sino que empieza con un proceso, en casi todos los casos, inflamatorio, de falta de vitamina D, y se va empezando a tener unos problemas orgánicos, unas cascadas, y ya poco a poco va pasando la enfermedad de una fase a otra. Y después también es importante aquí hablar de los neurotransmisores GABA y glutamato, ¿vale? El GABA es un aminoácido que actúa como neurotransmisor inhibidor, y los bajos niveles de GABA producen inquietud, ansiedad, insomnio, induce a la relajación y deficiencia del estado de ánimo. Tiene una acción moduladora del metabolismo general de GABA y sobre el estrés oxidativo. Y el glutamato es un neurotransmisor
excitador por excelencia, es antagónico con GABA. Actúan de manera idéntica pero como interruptor de apagado de las vías. Tiene funciones inhibidoras como sobre el sistema nervioso central, por eso es tan importante como sustancia. Y las vías glutamérgicas están implicadas en la plasticidad neuronal, en la memoria, el aprendizaje, además de otras funciones complejas. Se necesita un balance de inhibición y excitación entre GABA y glutamato. Cuando hablamos de glutamato nos sonará algo del glutamato sódico que se utiliza en muchas comidas como aditivo. Está relacionado con el sentido del gusto y el que más lo identifica es el quinto sabor, que es uno nuevo, que es umami, un sabor sabroso y que está relacionado, ¿no?, con el glutamato. Hay que generar glutamato para esto. Mantiene las células intestinales y en el metabolismo de las células del hígado. O sea, es fundamental ese equilibrio. La interactuación de GABA y glutamato actúa en los procesos interiores de la célula, dando lugar a la producción y a la transmisión del impulso eléctrico de una neurona a otra. Imaginaros, si no hay una buena materia prima, no hay un buen estado de estas sustancias, pues evidentemente el impulso eléctrico y la información va a ser más lenta y va a ser... el movimiento, en este caso el yoga, la asana, y ese contraste entre tensión y relajación, pues va a ser fundamental para generar esta electricidad. Y esto genera neuronas en el hipocampo que controla el centro del miedo en la amígdala, dando lugar a mayor estabilidad y neoplasticidad. Esos procesos mucho más complejos, pero bueno, más o menos 4 puntos básicos para irnos más o menos haciendo la idea. En los gestos estructurales, pues como hay este libro de los gestos somáticos inconscientes en la práctica asana, que creo que está muy bien recogido. Además, he estudiado mucho a una larga experiencia. Entonces, pues, hay que decir que ya por el carácter de cada persona ya tenemos unos reflejos activados a nivel muscular, de acción o de retracción. O sea, ya estamos una gente más predispuesto para la lucha y otros están más predispuestos para la huida. Aunque esto se puede cambiar, claro, esto no es algo así. Para la lucha, en los reflejos de acción se activa más la musculatura posterior con una conexión extensora del tronco, o sea, la cadena muscular posterior, y es un patrón de ataque. Y en el patrón de huida, que es más el de retracción, pues se activan los músculos flexores del tronco, el resto anterior del abdomen y la cadena muscular anterior. Esto es por el carácter, estamos más predispuestos y a lo largo de la vida, si hemos estado traumados, hemos estado influenciados, estos gestos también se mantienen en el tiempo y nos están creando una estructura determinada que nos va a limitar y va a descompensarnos en algunos casos estructuralmente y vamos a poder tener problemas, ¿no?, de escoliosis, en fin, un montón de problemas que nos van a afectar. En el miedo en concreto, aparte de los reflejos de acción o de retracción, son muy típicos los hombros elevados, los pies en garra, las nalgas prietas, el perine cerrado, los ojos muy abiertos, ¿no? Y esto va a provocar descompensación y dolores a veces musculares. Otra parte importante estructural tenemos que poner atención en las partes diafragmáticas. La parte diafragmática, los diafragmas son plexos a nivel nervioso neurovegetativo y son zonas muy psicomáticas. O sea, un estado de miedo va a bloquear mucho el diafragma y el diafragma tiene que tener un ritmo para que todo vaya, porque influye en la circulación, en los centros nerviosos y bueno, aquí ya tendríamos que hablar también del prana, ¿no?, de la energía. Pero bueno, que si se rompe ese ritmo, pues también genera unos ciertos bloqueos. Y estos ritmos, esto tan solo se puede controlar a través de la respiración. El sistema nervioso autónomo forma parte de él, es el que lo controla y solo se puede modificar a través de
de la respiración, los movimientos rítmicos de inhalar y exhalar. Por eso de ahí otra de por qué el yoga es muy importante, ¿no?, para el control del sistema nervioso autónomo. Después de las respuestas conductuales, bueno, las respuestas conductuales van más a la parte, se supone que más al córtex, al límbico, al mamífero. Pero bueno, aquí estamos hablando, cuando yo hablo de sincronización, hablo un poco de todas las zonas corticales del cerebro. Pero bueno, aquí voy a citar también una fuente directa, que es el Tratado Teórico Práctico de Anatómico de Joaquín Grau, porque también fue una formación que yo hice donde yo comprendí muy bien lo importante que es la sincronización en los traumas del cerebro, donde se reviven las historias y se deben de... Y se pueden terminar o desbloquear también. Pero esto es pero claro, a veces tratar un trauma solo desde aquí se queda incompleto, por decirlo. A lo mejor hay gente que sí tiene suerte y tiene el trauma ya aquí, el cuerpo lo ha podido relajar, pero normalmente el trauma hay que abordarlo de otra manera, más sistémica, ¿no? Pero bueno, ayuda mucho, ¿no? Porque aquí tenemos que tener en cuenta que a haber comunicación con la parte subcortical también puede llegar sentimientos inconscientes que no tienen mucho sentido, que a lo mejor son de la infancia y nos hacen repetir, tener una memoria emocional o sentir las cosas, lo que ellos llaman, lo que en anatomía se llama verdad sentida, y esa verdad sentida, vale, tiene sentido para ti porque te quedaste ahí traumado, pero a lo mejor en un contexto donde tú ya eres mayor y ciertas circunstancias te llevan a eso que tú viviste, pero que realmente te lo parece, pero que realmente no es lo mismo. Sin embargo, entras como en un bucle donde tu respuesta es la misma y a veces pues hay una exageración, una evitación excesiva, una hiperexcitación, una hipervigilancia. Por ejemplo, si te han atracado, de pequeña has tenido te han atracado, por ejemplo, y eso se te ha quedado traumado, a lo mejor alguien va a entrar en el autobús donde no hay peligro ni nada y para tú vas a considerar que se parece a esa persona que te atracó o lo que sea, y entonces te vas a poner en una sobrealerta, que a lo mejor en ese momento no tiene sentido. Y claro, esto es una cosa que no le influye a nadie, pero cuando esto lo extrapolamos a algo, las relaciones, por ejemplo, sociales, con amigos, pues te puede terminar limitando muchísimo y creando tu vida, limitando muchísimo tu vida. Entonces ya llegamos a un abordaje integrador. Somos naturópatas y, como he dicho, lo vamos a abordar de manera integrativa. Y el yoga, aparte, pues también es una forma integrada de abordar todo en un proceso prolongado, eso sí, en el tiempo. Lo primero que vamos a hacer, sea el problema del tipo, es relajar el sistema nervioso. Y aquí más. El sistema nervioso, si no se relaja, incluso un buen plan personal de salud, con una buena plan de alimentación, con fitodinámica, no va a resultar. Igual que hay que quitar lo que sobra primero y hacer con un biodrenaje, hay que relajar casi siempre el sistema nervioso. Después, sincronizar las zonas cerebrales. Hemos hablado del hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, pero yo diría que no, que realmente lo que hay que sincronizar es todas las zonas cerebrales. Con ciertas terapias se hace eso, pero bueno, al final lo interesante es todas las zonas del cerebro, ¿no? El cerebro, además, pues es muy complejo, ¿no? No es fácil entenderlo. Incluso gente que tiene un accidente, pues partes del cerebro que no pueden usarse se extrapolan a otra parte. O sea, es un misterio, aunque está muy avanzado en su conocimiento, pero se sabe desde la ciencia muchísimo sobre él, pero es un poco misterio. Y después lo tercero es un plan de salud adecuado según las necesidades, como hemos dicho, de una manera personal. Tenemos que hablar con la persona y ver muy bien cuáles son sus problemas de salud y por dónde tenemos que empezar y cuál. Y el final del plan personal de salud, y por eso está interesante en este congreso, es la autogestión. Siempre el naturópata va a intentar llegar a la autogestión. El yoga. ¿Por qué yoga? El yoga es una ciencia en sí, junto con el ayurveda, es una ciencia además viva, es un patrimonio cultural, material e inmaterial, o sea, tangible e intangible, pero vivo.
Es aún una ciencia junto con el Ayurveda. De hecho, en la India hay hospitales ayurvédicos aún. Eh, la Ayurveda, por ejemplo, o sea, primero lo estudiamos. El Ayurveda es madre de la naturopatía, es una fuente para la naturopatía. Lo que pasa que, claro, la naturopatía ha tenido otra evolución aquí en Occidente, se sistematizó ya a finales del siglo XVIII, 1800 y casi al final. Está más, se adapta más a las zonas locales, se tiene que explicar, ¿no? Tenemos una metodología donde también hay que explicar, basada, que tenga evidencia científica. La Ayurveda también ahora ya se explica muchas cosas que antes se hacían, que no sabían por qué lo hacían, o sí lo sabrían, pero le daban una explicación simbólica, porque claro, tampoco tenían los medios para saber, ¿no? No tenemos que comparar, ni mucho menos, pero que es madre y que el yoga y la ayurveda es una ciencia viva. ¿Y por qué terapéutico? Pues porque es verdad que todo yoga debe de tener al principio, se puede llegar a la autogestión, pero al principio debería ser controlada además de manera individual, por una persona que realmente esté muy preparada y que realmente sepa detectar, ¿no? Sobre todo en las primeras clases, las primeras sesiones, sepa detectar los gestos somáticos, porque si no el yoga se puede terminar convirtiendo en vez de en algo que te beneficia, en algo que te perjudica. Porque si hay un gesto somático y, por ejemplo, empieza en todas las asanas a cargar sobre la lumbar, por poner un ejemplo, también se puede dar otras cosas, pues claro, al final un año de práctica, 2 años de práctica va a terminar mal con la lumbar y a lo mejor no estás utilizando la asana correctamente la fuerza de las piernas, que es como hay que usarlo. Lo que pasa es que, claro, el yoga estaba en otro contexto. Se empezaba a hacer yoga muy joven, desde niño casi, en casa de un maestro. Era distinto y en el contexto occidental y además hoy día, pues es raro que empezamos a hacer yoga muchas personas ya más tarde, incluso ya con algún problema estructural y entonces pues tenemos que adaptarlo y tenemos que irlo haciendo bien y ir recuperando, porque si no puede que sea que no funcione. Entonces por eso yoga y por eso terapéutico. Y realmente cuando se tiene un problema el yoga nos hace una asana ahí súper rara. Si hay movimiento, respiración, atención y el prana circula, pueden ser gestos sencillos. Incluso con la tradición que nos ha dejado de la parte de Iyengar, por ejemplo, hay un montón de, se sostienen de que podemos usar sillas, cinturones que nos ayudan, ¿no? Para personas que están más mayores. Y después pueden ser gestos con los ojos, con... en fin, que los ojos, por ejemplo, es algo muy importante también a nivel neurológico. Y cuando se hace asana, incluso el pranayama, la meditación son muy importantes. Hay incluso técnicas para los ojos. Y muchas veces es muy importante para sanar, aunque parezca así raro, ciertos traumas. Pero bueno, aquí nos vamos a centrar en la asana, que puede ser dinámica estática. En este caso, si estamos resolviendo un tema de miedo, es mejor la dinámica porque simula como la huida, ¿no? Y nos desbloquea un poco todo el cuerpo. Después la asana, por lo que hemos hablado antes del GABA, del parasimpático y simpático, lo bueno que tiene es que juega con la firmeza y con la comodidad. En sánscrito, Sira o Sukha, ¿no? Y son... y está ahí manteniendo la parte simpática, después me relajo y eso es muy bueno, además nos contiene, que ya hablaremos también de eso un poco después. Después pues hay eso, equilibrios, torsiones, flexiones, tensiones invertidas, que ya hablaremos. Con todo esto, lo que sí tenemos una conciencia corporal, hace que tengamos una conciencia corporal y nos equilibra el sistema nervioso a través de ahí. Y después junto con los pranayamas, claro, pranayamas, pues hay también en vacío, jugamos con la inhalación y la exhalación, las retenciones, los vacíos, hay técnicas como Kapalabhati, Uddiyana Bandha, bueno, millones de técnicas, que lo importante que diríamos de aquí es que regula también el sistema nervioso,
en el otro, las asanas es todo el central, tanto el entérico como el nervioso, la musculatura, todo. Aquí pues es el autónomo, si es tan solo de la respiración, a través de la respiración que podemos controlar el autónomo y regenera el nervio vago, que hemos visto que era tan importante, ¿no?, anteriormente. En la flexión masajeamos la región abdominal y nos facilita la exhalación. En las invertidas pues facilitamos un drenaje linfático y venoso y aumenta el efecto depurativo del organismo. Controlar el ritmo cardíaco es lo realmente importante. Hay un artículo por ahí sobre Sirsasana, que es la invertida del todo así, y es que realmente controla el ritmo porque la sangre llega más lento al corazón y entonces nos baja por un momento y nos viene muy bien. Las rotaciones masajean las vísceras que actúan sobre el hígado y el estómago y aumenta el fuego gástrico, que en la ayurveda es tan importante, que es el agni, para que los alimentos sean bien digeridos, porque si comemos muy bien pero no tenemos una buena absorción, no vamos a conseguir que los nutrientes se repartan después como es debido. Y los equilibrios que actúan sobre la zona subcortical del cerebro, o sea, el cerebelo. Y dicen que se trabaja la vulnerabilidad mucho con el equilibrio. Así que vamos trabajando distintas partes, como veis, desde el yoga. Después, los chakras tenemos que entenderlo como de manera simbólica, pero si lo vemos ahí y vemos la columna vertebral, todo el nervio vago, como hemos visto antes de la neurociencia, cómo están conectados con las vísceras, y vemos después los chakras a nivel simbólico, es que ya en aquel entonces ellos supieron hacer un estudio del ser humano, vamos, que lo clavaron. Y por decirlo de alguna manera, y es sorprendente. Y vamos, esto ocurre en todas las medicinas ancestrales, también ocurre en la parte chamánica, como los chamanes también conciben, te pones a estudiar, es increíble cómo ellos ya tenían esa concepción, ¿no? Y cómo trataban las cosas, o sea, los traumas y todo el ser humano, ¿no? Aquí tendríamos que tener el cuarto, siempre hay que trabajarlo porque es como el intermedio entre los chakras inferiores y los superiores, que es lo que nos hace evolucionar más como humanos, pero si no tenemos bien equilibrados los primeros chakras, y tenemos que abrir el corazón para que después todo eso pueda salir de una manera más espiritual y ya ir trascendiendo todas las otras partes, ¿no?, tan importantes para el ser humano completarse. Entonces el cuarto siempre es muy importante, pero en el miedo tenemos que prestar atención al primero y al segundo, ¿no? El primero y el segundo está muy relacionado con la tierra, con el enraizamiento, y tenemos que aquí tener en cuenta el Muladhara, que es el primero, está en contacto con las suprarrenales, el riñón, la vejiga, las piernas, los pies, los tejidos del sostén, las malformaciones congénitas, están relacionadas con las emociones de miedo, de supervivencia, de depresión, de valorización, de territorio y de energía ancestral. Y el Svadhisthana, que es el segundo, gónadas y útero. Y la emoción, la sexualidad, la creatividad física, es la imagen del yo, el padre, el placer y la alegría. Todo eso es muy importante porque el miedo con el amor y con el enraizamiento siempre nos sentimos más seguros. Entonces la seguridad en un trauma del miedo pues siempre nos va a aportar y nos va a facilitar, ¿no?, el camino. Ahora llego aquí, quiero hablar en relación con la meditación, con la zona subcortical, ¿vale? Como hemos visto, antes hablé de asana y de pranayama, y desde que se empieza la asana en el yoga ya empezamos a meditar. Empezamos pocos minutos a intentar meditar. Pero claro, la meditación es imposible mientras se tenga un cuerpo con todas esas cascadas bioquímicas y una mente agitada, no es posible. Se hace un intento y un preparatorio, ¿no? Pero realmente la meditación va a llegar con el tiempo y con un trabajo, ¿no? La meditación la he puesto aquí con los mudras y los mantras porque también son que nos entra a través de los sentidos, muy relacionada con la parte del neocorte y también, bueno, también con otras zonas, pero nos ayudan a la neurología más fina de los yemas de los dedos y todo esto. Todo esto está ya pensado, o sea, ya va trabajando en el cerebro desde ese punto. El objetivo del yoga realmente no es la asana, es la mente clara y en calma y la liberación, ¿no? La liberación se refiere a
a no estar constreñido, o sea, a no estar condicionado a los condicionamientos, ¿no? Y se hace para hablar de esto, no podemos dejar de hablar de los Yoga Sutras de Patanjali y de los 8 recorridos de las tangas, ¿no? Del Yama, Niyama, Sana, Pranayama, Pratyahara, Dharma, Dhyana y Samadhi. O sea, vemos que primero está Yama Niyama, que es la parte ética y la parte social, es súper importante. Después ya empieza por un trabajo. Pratyahara, por ejemplo, es el control de los sentidos. Después Dharma, Dhyana, la atención, la meditación, y lo importante es alcanzar el Samadhi, o lo que hablan de Musa, ¿no? Que es el ya llega a un momento donde ya y ahora me voy a la parte izquierda, realmente estás trabajando aquí, ya ha llegado a un punto donde ya el control lo tienes casi de la parte de neocorte, ¿no? Donde tú ya puedes consolidar toda la formación, el razonamiento, el lenguaje, donde puedes tomar las decisiones, donde puedes cambiar los hábitos. Desde ahí tienes una perspectiva que no está ya condicionada y que tú ya puedes actuar de una manera consciente, tomas una conciencia. Ahí podemos hablar que está la actitud, la voluntad y los cambios de hábitos, que ya no actuaríamos desde un punto visceral, ¿no? O de una emoción, sino ya lo pensaríamos, tomaríamos perspectiva y tendríamos en cuenta la ética, las personas implicadas, el daño. Sería como una decisión más elaborada y más ética. Entonces, pues vemos como el yoga ya en su recorrido está trabajando todas esas zonas, ya ha considerado, como yo estoy considerando de manera neurocientífica, ya considera en su trabajo todo. Es increíble todo en el proceso, ¿no? Cómo se trabaja todo esto. Cuando existe un trauma, esto es muy importante y lo consideran medicinas ancestrales, el cuerpo se ha quedado atascado en emociones congeladas. Por eso hay veces que se quedan incompletas. Es decir, hablando de terapia, que no es nuestro caso, pero por eso hay que tener un abordaje. Nosotros los naturópatas hacemos un abordaje holístico, integrador, porque si se ha atascado las emociones en el cuerpo, primero hay que liberar ese cuerpo, y el yoga lo considera, por eso trabaja primero de la asana. No, y hablar en un momento dado, cuando el trauma está en un punto determinado, no va a ayudar, ¿no? Entonces, pues, incluso hay veces, pues, con las asanas se van descongestionando, desbloqueando ciertas cosas, y se hace, pues de una manera muy segura, ¿no? En el caso nuestro, que es la integración del miedo, hay otros problemas, otras historias, que la psicología conductual va muy bien, otras cosas, pero el miedo, que ya sabemos cómo actúa, las cascadas bioquímicas, no hay manera, todo en el cuerpo es bidireccional, las comunicaciones, no nos confundamos con esto. Aquí lo que hablo es que el trauma se debe tratar de forma vertical por la manera de tratarlo, de abordarlo. Pero en el cuerpo todo, o sea, del cerebro hay comunicación para abajo y de las vísceras hay comunicación para arriba. En eso no hay duda, es bidireccional. Pero cuando se aborda, hay primero que relajar el cuerpo. De abajo arriba, o sea, hay que relajar el cuerpo, calmarlo, las vísceras, para que no produzca ciertas sustancias, y después vamos a ir tratando hacia arriba. Después vamos a hacerlo de forma horizontal y sincronizamos, ¿vale? Y el yoga, pues ayudan a todo esto. Por ejemplo, esto es de un artículo que ya he leído de un psiquiatra por ahí, que ayuda a contenerse. Con eso que hablábamos de tensión y destensión en la asana, de Sira y Sukha, firmeza y nos contiene, ¿no? Nos contiene. Y nos prepara, ¿no? Para esa incomodidad que sentimos en la asana, nos está preparando para la incomodidad en la vida o para ciertas situaciones. Y además se hace en un contexto seguro. El cuerpo se conoce y se experimenta en un contexto de una clase de yoga, porque es de una manera muy segura, no resiste peligro ni experimentamos, sino que lo vemos desde un contexto, pues, muy seguro. Y muy orientado, ¿no? Si en este caso, y después el profesor te va a dar unas pautas y ya puedes seguir de una manera
autogestionada, ¿no? Para siempre puedes utilizarla. Pues ya así llegamos a la metodología naturopática, donde he dicho que lo importante es la depuración, después la regeneración y me falta la otra pata que es la autogestión, que es lo que se trata el congreso. La depuración, muchas veces los abordajes no funcionan porque primero hay que quitar las toxinas. Si no se quita toxina y lo que sobra, que es lo que sobra, no podemos poner lo que falta, no podemos regenerar. Podemos hacerlo y puede funcionar algo, pero no va a funcionar 100%. Si tenemos un estreñimiento tremendo, primero eso hay que limpiarlo. Expulsar la toxina, limpiarlo. Podemos tomar laxante, podemos tomar cosas, pero va a ser encima de algo no bien hecho, ¿no? Desde el principio. Entonces, pues, primero es una depuración. Después regeneramos, en este caso estamos hablando del yoga, donde vamos a regenerar con las asanas y con los pranayamas, vamos a regenerar, pero bueno, se puede regenerar pues con fitodinámica, vamos a regenerar con extractos, vamos a regenerar, tenemos muchísimas técnicas naturopáticas, ¿no? Pero bueno, ahora mismo estamos hablando del yoga. Y yo, por ejemplo, propongo como extractos así para cuando hay un problema, los naturópatas preferimos los medios naturales, pero cuando hay un problema de salud necesitamos más proporción de ese medio natural, o mayor sinergia o principio activo. Entonces tenemos que recurrir a los extractos, ¿no? Que son más miligramos para que realmente hagan. Aquí pues yo propongo la valeriana officinalis y la melisa officinalis. No hay que hacerlo todo junto, hay que valorar qué es lo que necesita, porque estas dos plantas actúan sobre el sistema nervioso como un poco sedante para relajarnos, sobre todo por las noches, que si tenemos miedo y tenemos ese trauma, el sistema parasimpático no funciona bien, las endorfinas no funcionan bien, entonces tenemos que ayudar un poco, ¿no? Para que se relaje el simpático. Después GABA, que como ya lo habíamos dicho es un ácido gamma aminobutírico y se forma a partir del glutamato en el encéfalo, actúa como tranquilizante en el sistema nervioso, por ejemplo 750 miligramos al día. Después, pues súper importante es el complejo de vitamina B, porque para la alquimia del cuerpo y para ciertas funciones la vitamina B es una vitamina que la necesitamos. Aquí resaltamos la vitamina B6 y la B3. La B6 es el fosfato de piridosal, una coenzima principal que tiene más importancia en el metabolismo humano. Como cofactor actúa como hidroxitritófano de carboxilasa y enzima que forma parte de la vía de la serotonina a partir del triptófano. Aquí sería muy importante. Y la B3, la niacina, que también es necesaria para cierta síntesis. Los flavonoides está presente en plantas y alimentos en forma de B-glicósidos, que tiene propiedades antioxidantes. Hay estudios, he puesto aquí uno. Y después, desde la alimentación, pues los alimentos también son muy importantes, ¿no? Nos ayuda con estos procesos enzimáticos y con esta alquimia del cuerpo. Pero como hemos dicho antes, a veces no es suficiente, a veces tenemos más gramos, por eso recurrimos a los extractos como que os he dicho antes. Aquí sería muy importante, tendríamos que considerar siempre otras cosas, pero bueno, aquí vamos al sistema nervioso directamente. El aguacate es grasa monoinsaturada y que mantiene a raya los niveles de azúcar en sangre. El ácido fólico ayuda a generar nuevas células, vitamina K, que proviene de coágulos en cerebro, vitamina B y C. El chocolate negro, que es rico en flavonoides, proviene del estrés oxidativo, enfermedades degenerativas y contribuye a la plasticidad cerebral. Esencial en neurogénesis. Aquí las neuronas son súper importantes en el sistema nervioso y es importante reforzarlas, que haya una buena materia prima. Los arándanos o las bayas son flavonoides también antioxidantes, reducen la inflamación y el estrés oxidativo. Las nueces son fuentes de vitamina E, ácidos grasos, omega 3,
antioxidante, mejora la función cerebral, el estrés oxidativo y los radicales libres, y mejora la cognición y reduce el riesgo de Alzheimer. El aceite de coco reduce los altos niveles de triglicéridos de cadena media, que ayuda a descomponer las cetonas, subproductos que actúan como combustible para las células del cerebro. Puede actuar como probiótico. El brócoli es rico en glucosinolatos, que compuestos producen isocinatos, que reduce el estrés oxidativo, la vitamina C, el flavonoides, la colina, la vitamina K. Actúa sobre funciones del sistema nervioso central y las funciones cognitivas. La cúrcuma, que junto con la pimienta, que le dan una vía más directa, es antiinflamatoria, antioxidante y mejora funciones neurogenerativas, depresión y factor neurotrófico del cerebro. Los huevos tienen vitamina B6 y B12, ácido fólico y colina. Micronutrientes que produce acetilcolina y neurotransmisor que regula el estado de ánimo y memoria, entre otras funciones. Son fuentes de nutrientes relacionados con la salud cerebral. El té verde, que tiene L-teanina, aminoácido que cruza la barrera hematoencefálica del cerebro y ayuda a aumentar la actividad neurotransmisora de GABA, reduce ansiedad y aumenta la frecuencia de onda alfa. Las espinacas y las verduras de hojas verdes, que tienen vitamina K, ayuda a la memoria y a la concentración, tiene vitamina A, reduce inflamación, células cerebrales. El tomate, que tiene licopeno, antioxidante, reduce la demencia, previene la depresión y el Alzheimer. Y la especie de tomate, la mejor, la cherry, que contiene carotenoides y aumenta la capacidad cognitiva. Ayuda a aumentar esa capacidad. La semilla de calabaza o lino, chía o sésamo, que son fuentes de magnesio, de hierro, de zinc y cobre, mejora las funciones nerviosas y cognitivas y previene las enfermedades degenerativas. También antioxidantes contra radicales libres. Los granos enteros de avena, de quinoa, de linaza, son todos fuentes de fibra. Reduce la inflamación, el estrés oxidativo, las enfermedades cerebrales y cardiovasculares y proporcionan menos deterioro cognitivo. Tenemos que pensar que el cerebro está relacionado directamente, como ya sabemos hoy, con la microbiota, o sea, con el sistema digestivo. Después el aceite de oliva, que tiene polifenoles, mejora las enfermedades cognitivas y combate proteínas tóxicas relacionadas con el Alzheimer. Como oligoelemento, yo aquí, que además hay un estudio por ahí, propongo el zinc, porque el zinc actúa en las funciones moduladoras sobre la corteza cerebral, el hipocampo y el cerebelo, y está relacionada con enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis lateral. Después baños de sol, que siempre los naturópatas, vitamina D, súper importante, el defecto de ella está también implicado en muchísimas enfermedades. Y después, como estamos en un contexto de yoga y bueno, como Ayurveda, de la Ayurveda, podemos hacer masajes de Abhyanga, que el sistema nervioso lo agradecerá, y el Sirodhara, que son un aceite en el entrecejo y relaja mucho también el sistema nervioso y toda la parte cerebral. Y desde la naturopatía astrológica, aquí sería muy importante un cráneo sacral, para lo que hablamos de los diafragmas, porque los diafragmas son súper importantes, los 4 diafragmas de los que hemos hablado, que son súper importantes para el ritmo y que solo se controla a través de la respiración. Y influye tanto en la circulación y en otros sistemas. Y bueno, ya con esto pues me despido, me voy despidiendo, todavía me queda un poco, y me ha encantado el nombre del Congreso del Conocimiento a la Autogestión. Me lleva a pensar de la ciencia al arte. Tenemos que pensar que una cosa es la ciencia, yo por ejemplo estoy hablando de la ciencia ahora mismo, de la naturopatía, de la ciencia del yoga, pero que otra cosa es el arte del yoga y el arte de la naturopatía, pero como vamos del conocimiento a la gestión en caso de usuario y a la autogestión como naturópata, y me ha gustado mucho. Y también tengo que decir, porque aunque no tenga directamente que ver con el miedo, pero sí en todo ese proceso que me he tomado para explicar del ser humano y que está muy al hilo con la irracionalidad de la razón, como con la meditación, que es el objetivo final del yoga y la calma de la mente, trascendemos, ¿no?, toda esa parte y somos más humanos y conectados más con el universo, ¿no?, con toda la conciencia. Y no actuamos desde la parte más animal o más mamífera.
Y bueno, y cómo este trabajo del ser humano realmente también lo podemos extrapolar a la parte del inconsciente colectivo. Al final, a través de este camino podemos llegar a la conciencia, ¿no?, colectiva y cambiar, pues, muchas cosas. Y en el tema que estamos viviendo, pues, esa irracionalidad de la razón, porque tenemos ese cerebro tan estupendo que nos diferencia de los demás animales, pero que a veces lo utilizamos, hacemos tecnología con todo ese potencial y lo utilizamos de manera irracional, como nos está pasando en el planeta, ¿no?, y con la naturaleza. Y como vengo eso de la humanidad y la sociología, pues esta charla quería aprovecharla. Podríamos leer libros como La trampa del deseo o de los filósofos Foucault y Habermas, que hablan de este tema del liberalismo, de la racionalidad. Y bueno, tenemos que saber que tenemos recursos intelectuales y tecnología suficiente y que es maravilloso. Lo importante es el cambio de perspectiva, es lo necesario, y modificar los fines. Y necesitamos romper los barrotes de esta jaula de hierro de la que hablaba Max Weber, que en nuestra sociedad se compone de deseos consumistas que nada tiene que ver con la felicidad humana. Viendo todo este mecanismo que tenemos en el deseo y en el consumo, pues funcionamos de manera muy parecida en todo esto visceral y todas estas respuestas. Y entonces, pues yo apelo a la razón, yo no pienso que solo haya que sentir, hay que razonar, porque eso nos hace muchísimo más humanos, pero desde nuestro cerebro más integrado y conectando con la naturaleza. Y en ese estado, hacia donde nos conduce el yoga, hacia la espiritualidad, hacia la compasión bien entendida y, en definitiva, hacia la dignidad humana, y recuperando eso que tanto nos gusta decir a los naturópatas cuando hablamos de recuperar nuestra vitalidad, nuestra energía vital, ¿no? Y recuperar el sendero de la naturaleza. Pues ahora sí, ya termino la exposición. Aquí tenéis la biografía con todos los artículos que he comentado, con todas esas fuentes directas. Y bueno, espero que os haya gustado. Vuelvo a dar las gracias a la organización FENACO por darme esta oportunidad y espero que haber podido aportar un granito de arena donde sea y a quien sea. Y bueno, espero veros por otra charla o por otras cosas que hagamos desde la organización. Un buen día y un saludo. Besos.